¿Considera que alguna de las propuestas de modificación del funcionamiento de la Corte ofrecidas por la doctrina y las organizaciones del sector civil serían eficaces? ¿Usted sugeriría alguna? Bueno, propuestas han habido muchas. Yo recuerdo hace unos cuantos años los documentos producidos por varias ONG en torno de una Corte para la Democracia, era el título de la iniciativa. Ahí había propuestas muy positivas, algunas de ellas se han implementado, por ejemplo con el decreto 222 de 2003, por lo menos en lo que concierne a la designación de los magistrados. Veo mucha gente joven aquí presente que probablemente crea que este tipo de audiencias y de debates son naturales o los hemos tenido toda la vida. Esto no es así, son relativamente recientes, son conquistas de nuestra democracia, de la reforma constitucional de 1994 que estableció una mayoría calificada para la designación de los miembros de la Corte, la realización de audiencias públicas para que se puedan hacer preguntas y debatir, audiencias como esta en la que estamos participando. Y hay muchas reformas pendientes, sobre todo en lo que hace al funcionamiento interno del tribunal. Yo hablaba recién de la circulación de los expedientes. También se ha avanzado en esta materia, se ha avanzado, por ejemplo, con la posibilidad de rastrear en forma electrónica todos los expedientes que están en la Corte Suprema. Esto es un gran mérito que ha tenido nuestra Corte actual, como también todo lo que se ha avanzado en los últimos años y sobre todo en la última Corte presidida por el doctor Lorenzetti, con el CIJ, el Centro de Información Judicial, que ha sido, a mi modo de ver, una revolución comunicativa. Nosotros, hasta hace no muchos años, para acceder al texto completo de un fallo, teníamos que conocer a alguien en un tribunal, que presentar un escrito, que hacer una investigación, que acudir a contactos, en fin, no era sencillo. Hoy en día, gracias al Centro de Información Judicial, las decisiones del Poder Judicial, de la Corte Suprema, son comunicadas de forma inmediata, lo que facilita no solo el acceso a la información para todos los ciudadanos, sino que los periodistas presentes en la sala sabrán que también facilita mucho su tarea. Creo que esto es una medida también muy positiva y sobre la que habría que seguir trabajando y profundizando. ¿Qué rol considera deben cumplir los secretarios letrados de un ministro de la Corte y los secretarios a cargo de las secretarías judiciales de la Corte y sus letrados? Bueno, el rol que tienen asignado por su función natural es el rol de colaborar, el rol de contribuir a la elaboración de decisiones, de asesorar. Yo creo que muchas veces los secretarios letrados, sobre todo los de las vocalías, han estado en una especie de anonimato, ¿no? No sabemos quiénes son, qué trabajo hacen, qué importancia tiene su trabajo en lo que luego se va a plasmar en las decisiones que toman los jueces de la Corte. Yo creo que hay una de las cosas que creo que habría que hacer es revalorizar el trabajo y la importancia del trabajo que ellos realizan. Por supuesto que dada la cantidad de materias y la cantidad de causas en las que tiene que intervenir un juez de la Corte, es necesaria una determinada cantidad de delegación. Delegación que bajo ningún punto de vista puede ser entendida como desentendimiento. Todos los jueces tienen que saber y conocer acerca de todos y cada uno de los casos que deciden. ¿Le parece que la jurisprudencia en materia de recursos extraordinarios por sentencia arbitraria es coherente y suscita ejemplaridad entre los tribunales inferiores? Bueno, ha sido cambiante. Es una jurisprudencia que ha sido cambiante, que ha tenido momentos de mayor amplitud, momentos más restrictivos. Yo recuerdo un trabajo
de la doctora Carmen Argibay. Aprovechamos para homenajearla en este día, que decía desconfiar acerca de la doctrina de la arbitrariedad. Yo no sé si comparto todo cuanto ella decía en ese documento. Lo que sí es cierto es que por vía de la doctrina de la arbitrariedad, la Corte ha asumido funciones que no están previstas en la ley que le atribuye competencias, y esto puede generar, por supuesto, conflictos también respecto de los tribunales inferiores. A su juicio, si a un tribunal le han sido descalificadas sentencias por arbitrarias reiteradamente y por el mismo tema a través de decisiones de la Corte Suprema, los jueces de dicho tribunal ¿han incurrido en alguna causal de destitución? Bueno, el desconocimiento adrede de la jurisprudencia de la Corte y el desconocimiento reiterado de la jurisprudencia de la Corte podría configurar una causal de mal desempeño, pero en definitiva no le compete a la Corte, al menos, juzgar esa circunstancia. ¿Cuál es su opinión acerca de la clasificación que hace la doctrina sobre causales de arbitrariedad, en particular referencia al doctor Carrió, Guastavino y Sagües? Bueno, en líneas generales sabemos que la arbitrariedad, o como históricamente la Corte ha asumido la doctrina de la arbitrariedad, puede ser una arbitrariedad normativa, una arbitrariedad fáctica. Autores como mi primer maestro, Germán Vidar Campos, sostenía con toda claridad que una sentencia arbitraria es una sentencia inconstitucional y que ese es el agravio federal por el cual la Corte debe entender en los casos de arbitrariedad. Quizá el problema que veo fundamentalmente respecto de la clasificación o del modo en el que se aplica esta doctrina es que no terminamos al día de hoy de tener criterios claros respecto de cuándo se configuran estas circunstancias de arbitrariedad. Es decir, podemos tenerlas muy bien clasificadas en la doctrina, muy bien distribuidas, arbitrariedades normativas, de aplicación, de interpretación, pero lo que no está especificado en ningún lado es cuáles son esos supuestos, y esto da un margen de discreción o de discrecionalidad que puede redundar en perjuicio de la seguridad jurídica. ¿Considera que cuando la Corte Suprema conoce en una causa por recurso extraordinario, ella puede interpretar una norma local con independencia de cómo lo ha hecho el Superior Tribunal de Justicia de la provincia? Bueno, sí, en la medida en que afecte o vulnere, contradiga principios o normas federales de la Constitución Nacional o los tratados internacionales, puede hacerlo. ¿Considera a la Corte Suprema como un tribunal de casación federal? En caso afirmativo, ¿en qué casos? Bueno, la Corte tiene una función elemental de unificar la jurisprudencia constitucional. En otros casos, ya hablando de materia casatoria propiamente dicha, creo que puede desarrollar una función importante en materia de unificación de la jurisprudencia penal, una función o un rol quizá mucho más importante que el que ha tenido hasta el momento. ¿Considera usted que la Corte Suprema tiene la última palabra en todos los temas constitucionales o juzga que esa responsabilidad está limitada en favor de los superiores tribunales de provincia? ¿En qué casos entiende que la jurisprudencia de la Corte Suprema es obligatoria para los tribunales inferiores? Bueno, la Corte tiene la última palabra en todo lo que hace a la interpretación constitucional, como todos nosotros lo sabemos. Sin embargo, a mí quisiera aprovechar la pregunta para matizar esta cuestión de la última palabra. Es decir, pensar que todos los hechos y las decisiones políticas, tanto de los dos poderes públicos, de los otros dos poderes públicos, del Ejecutivo y del Legislativo,
pueden depender de la última palabra de 5, 7 o 9 personas, me hace reflexionar acerca de qué manera o a través de qué mecanismos se pueden generar instancias de deliberación o de diálogo interinstitucional, de modo que si efectivamente la Corte tiene que tener la última palabra respecto de cuestiones constitucionales, esa última palabra, esa última voz, por lo menos sea construida con la mayor cantidad de voces que puedan participar de un debate público. ¿Considera que cuando la Corte Suprema conoce en una causa por recurso extraordinario, ella puede interpretar una norma provincial con independencia de cómo lo ha hecho el Superior Tribunal de la causa cuya sentencia se revisa? Si hay vulneración del derecho federal, de la Constitución Nacional, sí. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Nacional y el artículo 1, inciso primero de la Ley 48, ¿considera que en los casos de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuera parte, esta debe ser equiparada a una provincia a los efectos de la competencia originaria de la Corte? Bueno, es un tema que, como saben, es muy controvertido, incluso hay jurisprudencia de la Corte, el fallo Tierra del Fuego. La Constitución Nacional evidentemente hace una diferencia entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del momento en el que las menciona de manera distinta. Habla de las provincias y habla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entes distintos. Ahora, yo comparto el voto de la minoría en el fallo Tierra del Fuego. Creo que hay criterios que permiten, por lo menos, y en lo que hace sobre todo a la pregunta que estaba dirigida a la competencia de la Corte respecto de las provincias, que la equiparan a la Ciudad de Buenos Aires con el resto de las provincias. Los criterios son bastante conocidos. El hecho, de que, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vote y elija su representación en el Senado, al igual que sus provincias, o tenga la capacidad de establecer sus propios impuestos. Eventualmente sí consideraría a la ciudad, al menos a este efecto, que es el efecto al que apunta la pregunta, como una provincia. ¿Cómo interpreta usted la caracterización de la cuestión federal establecida en los artículos 280 y 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Bueno, ahí hay tres requisitos que ha introducido la reforma al artículo 280, ¿no? La cuestión del agravio federal, que sea suficiente, que sea trascendente, que sea sustancial. Hay todo un debate acerca de el alcance de cada uno de estos requisitos. Por ejemplo, si el requisito de trascendencia es o no un requisito autónomo, ¿no? Pienso, hay autores como Manili que sostienen la autonomía de este requisito. Lo que me queda claro del juego de estos requisitos en el artículo 280 es que la Corte no puede entender en cuestiones que sean baladíes. Como diría Germán Vidar Campos, baladíes, insustanciales, varios adjetivos que pueden ser considerados como sinónimos. ¿Y cuándo estaríamos, por ejemplo, frente a una cuestión baladí? Bueno, cuando se trate de una cuestión que la Corte ya ha resuelto en forma reiterada, sobre la que hay jurisprudencia consolidada y frente a la cual la parte no aporta elementos suficientes como para justificar una decisión distinta a la del precedente de la Corte. Me parece que esta es la cuestión principal respecto de ese problema de interpretación. Ahora, la cuestión de la trascendencia abre todo un debate que nos llevaría muchísimo más tiempo respecto de la forma en que la Corte puede o no rechazar un recurso por considerar la cuestión intrascendente, ¿no? Pero esto me parece que entra más
en las facultades discrecionales que el artículo 280 atribuye a la Corte que en los requisitos propios del recurso extraordinario. A su juicio, ¿existe pugna o conflicto interpretativo entre cuestión federal y requisito de trascendencia? Bueno, en parte respondí recién esta pregunta. Hay quienes interpretan que es un requisito autónomo. Insisto, el principal problema que veo respecto de la cuestión de la trascendencia es el margen de discreción que deja a la Corte Suprema para rechazar un recurso. Y creo que, bueno, esto sí ha generado críticas que son bien conocidas por todos, ¿no? ¿Cuáles son, a su entender, los 5 fallos más importantes de la Corte Suprema en materia de derecho común en los últimos 15 años? ¿Con qué aspectos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los últimos años coincide y con cuáles no? Y de ser designado juez de la Corte, ¿sobre qué temática resolvería en forma disidente con las posiciones mayoritarias que ha adoptado la Corte? ¿En qué aspectos? Integrada con igualdad y justicia. Bueno, a ver, 5 fallos. Realmente en una corte como la que hemos tenido en los últimos años, que a mi modo de ver y sin ninguna segunda intención, no temo en calificar como la mejor Corte Suprema de nuestra historia, es difícil quizá elegir 5 fallos. Ha habido algunos pronunciamientos históricos, algunos que para mí han tenido particular importancia por mi especialidad, como puede ser el fallo Gramajo respecto de la inconstitucionalidad de la pena de reclusión accesoria por tiempo indeterminado para el multireincidente, algo que no se usaba en el derecho pero que simbólicamente integraba nuestro Código Penal, el fallo Arriola, por ejemplo, el fallo QC contra la Ciudad de Buenos Aires respecto del derecho a la vivienda, el fallo Pelicori contra el Colegio Público de Abogados respecto de discriminación, en fin, me cuesta verdaderamente identificar 5 solamente. Si luego me viene en mente alguno más, los aportaré. ¿En qué aspectos coincido? Bueno, la Corte en los últimos años ha elaborado muchísima doctrina. Coincido y celebro todo lo que ha hecho en los últimos años, por ejemplo, en materia de derechos sociales, en el reconocimiento, por ejemplo, del derecho constitucional o de la obligación de los poderes públicos a establecer movilidad en los saberes previsionales. En esto sin duda coincido con lo que ha sido la doctrina en materia de derechos sociales. Cuestiones que quizá me resultan, podría cuestionar alguna posición mayoritaria. Pienso, por ejemplo, en el fallo Acevedo sobre un tema vinculado a la libertad de expresión y la obligación que tienen algunos funcionarios de tolerar algunas cosas que se puedan decir de ellos. Yo creo que en este sentido ha habido una pequeña inconsistencia, o no tan pequeña, de la jurisprudencia de la Corte. Creo que los funcionarios públicos y quienes aspiramos a hacerlo, estamos obligados a tolerar todo lo que se pueda decir de nosotros, y esto ha sido también una conquista de la transición democrática. Quizá por señalar un punto en el que no he coincidido o no me encuentro coincidiendo con lo que ha sido una posición mayoritaria de la Corte. ¿Cuáles son los instrumentos que a su juicio serían protectorios del derecho de propiedad del acreedor en caso de constatarse, al tener que resolverse una controversia, que la tasa de interés moratorio activa resultara negativa con relación a la inflación?
Bueno, todos los instrumentos que habitualmente se han utilizado para reparar este tipo de situaciones perjudiciales para el patrimonio, por ejemplo, la teoría de la imprevisión, creo que pueden ser mecanismos útiles y aptos y que además han sido lo suficientemente testeados por nuestra tradición jurídica como para ser aplicados. ¿Cuáles son, en su opinión, las modificaciones más relevantes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en materia de sucesiones, responsabilidad civil, contratos y derechos reales? Bueno, tendríamos para hablar un par de horas respecto de esos 4 temas. En materia de sucesiones, bueno, se dispone, como ustedes saben, la posibilidad de disponer, valga la redundancia, de una mayor parte del patrimonio para la sucesión. Es decir, mientras cuando había descendientes la obligación era se podía disponer hasta de la mitad, ahora se puede disponer de 1/3. Ha habido transformaciones muy importantes, sobre todo en lo que hace a nuevas formas de contratación, y acá ha ocurrido algo similar a lo que ha pasado con nuestro Código Penal. El Código Civil también sufrió a lo largo de los años un proceso de descodificación a través de leyes especiales, de nuevas formas de contratación que no eran receptadas en el Código y que quizás eran legisladas en forma separada o incorporadas directamente por la costumbre. Bueno, el Código Civil las recepta el contrato de franquicia, por ejemplo, el de leasing, entre muchos otros. Me parece en líneas generales que es un código moderno y que ha venido a solucionar el problema de la descodificación que también se había sufrido en el ámbito del derecho privado. ¿Cree que la Corte debe sentirse obligada a fallar conforme sus procedentes o le parece que el tribunal está autorizado a rever su jurisprudencia en cada caso? Bueno, ni lo uno ni lo otro. La Corte debe tener un especial cuidado con los precedentes por una cuestión elemental de seguridad jurídica. No está obligada a rever los precedentes, sino a tenerlos presentes cada vez que se presenta un caso nuevo. Los casos nuevos presentan hechos nuevos, particularidades nuevas, las partes presentan cuestiones jurídicas nuevas que pueden justificar un apartamiento del precedente. Como saben, en nuestro sistema constitucional el precedente no tiene la obligatoriedad que tiene en el sistema de los Estados Unidos, del stare decisis, pero sí tiene la importancia, o mejor dicho, debe ser tenido en cuenta por razones de seguridad jurídica. No es bueno que la jurisprudencia de la Corte cambie con demasiada frecuencia. ¿Quién debería determinar cuándo existe interferencia provincial o municipal en el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional? ¿El Poder Ejecutivo, el Legislativo o la Corte Suprema? Si esa determinación correspondiera al Legislativo o al Ejecutivo, ¿qué grado de deferencia debería observar la Corte? Bueno, creo que depende de qué tipo de interferencia se trate. Es decir, como sabemos aquí, si hay una cuestión que termina siendo judicializada, para determinar la competencia habrá que ver de qué se trata el hecho y qué vinculación tiene ese hecho con la finalidad que se dispuso para ese lugar. Como sabemos, esta cuestión de los lugares de utilidad nacional son una combinación de competencia en razón de la persona y en razón de la materia. Entonces, por cuanto concierne a la justicia, si se produce el homicidio de un soldado en un destacamento militar, vamos a estar ante una cuestión federal. Si se produce el hurto de un sándwich en el mismo lugar, vamos a estar ante un delito común que corresponderá
a la jurisdicción provincial. Esto en cuanto a lo que concierne al Poder Judicial. Si son necesarias intervenciones de otros poderes públicos para proteger las finalidades federales establecidas para esos lugares de utilidad pública, bueno, es una cuestión que habrá que ver en cada caso concreto. Mi respuesta apunta únicamente a la situación en la cual se produzca un conflicto que sea judicializado. ¿Qué mecanismos considera que deben ser implementados para asegurar que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tengan cumplimiento efectivo? Concretamente, ¿qué mecanismos implementaría en caso de incumplimiento de la sentencia del Tribunal por el Estado Nacional, los Estados provinciales o particulares? ¿Tiene alguna crítica sobre cómo se ha manejado la Corte Suprema de Justicia en los últimos 30 años en la ejecución de sus sentencias? ¿Considera que el rol activo de la Corte Suprema tiene facultades para monitorear el cumplimiento de sus sentencias en casos de litigio de interés público? Bueno, respecto de los mecanismos y de las posibilidades de hacer realmente cumplir con todas las sentencias de la Corte, creo que todas las cortes del mundo se plantean los mismos problemas, sobre todo aquellas cortes como la nuestra que han dedicado buena parte de sus esfuerzos a la ampliación de derechos, o mejor dicho, al reconocimiento de derechos sociales o a la identificación de incumplimientos o de omisiones inconstitucionales por parte de los poderes públicos. Sin duda esto trae problemas al momento de la ejecución, problemas que la Corte no puede resolver por sí sola y para los cuales debe apelar a instancias dialógicas, instancias de diálogo con las partes, instancias de diálogo con el resto de los poderes públicos involucrados, pero no creo que haya una forma de remediar o de solucionar este problema para siempre, porque es un problema que se presenta en todo el mundo. Respecto del rol activo asumido por nuestra Corte y de las funciones de monitoreo que ha realizado, se me preguntaba si las tiene, si creo que tiene esas facultades. Sí, las tiene y de hecho las ha ejercido. Las ha ejercido en casos que conocemos bien, ¿no? El caso Berbisky, el caso Badaro. Bueno, las ejerce en la medida de sus posibilidades. No puede hacer política pública porque no es su función, pero puede exhortar a los poderes públicos a salvar o a reparar omisiones inconstitucionales en las que hayan incurrido por no haber cumplido con determinados deberes establecidos por la Constitución. ¿Usted cree que los jueces deben pagar impuesto a las ganancias y hacer públicas sus declaraciones juradas? ¿Cuál es su opinión respecto de la acordada 1 del 2000 que exime a los jueces del pago de impuesto a las ganancias? Sí, por supuesto. Creo que los jueces, como cualquier ciudadano, deben pagar impuesto a las ganancias. No es la acordada 1 de 2000. La acordada 1 de 2000 preveía otro tipo de excepciones, si mal no recuerdo, respecto de cuestiones relativas a la presentación de declaraciones juradas y ciertas excepciones respecto de la ley de ética pública. Es una acordada del año 96, de la Corte de los 90, una acordada que no está de más recordar, fue emitida muy poco tiempo después de que la ley del impuesto a las ganancias eliminara la exención que estaba prevista para los jueces y funcionarios del Poder Judicial. Y esto tiene, como es evidente, una doble gravedad. Es grave porque viola el principio de igualdad. Hay una clase de funcionarios que no pagan este impuesto y además porque por medio de una acordada se ha establecido o se ha decidido la no aplicación de una ley, ¿sí? De modo que es un precedente de suma gravedad. Considero que los jueces deberían pagar impuesto a las ganancias. Creo que es necesario
diferenciar la situación de los jueces y funcionarios respecto de la de los empleados del Poder Judicial. Pensemos que esta acordada es una acordada que ya tiene 19 años, que en el curso de estos 19 años lo que deberían haber pagado muchos empleados judiciales por impuesto a las ganancias hoy forma parte de su salario, de modo que obligarlos a pagar de un día para el otro implicaría una detracción injusta de sus salarios, por lo que creo que por lo menos para los empleados deberían preverse y consensuarse con los sindicatos y con todos los representantes de los trabajadores judiciales mecanismos para la aplicación progresiva de este impuesto. El argumento de la garantía de irreductibilidad del salario de los jueces previsto en nuestra Constitución ha sido refutado también por la Corte de los Estados Unidos, a la que tantas veces nuestra jurisprudencia hace referencia, excepto en el caso del impuesto a las ganancias. Admitir que no se puede tocar, que los salarios de los jueces son intangibles por cualquier situación o por cualquier erogación que pudieran tener, incluyendo impuestos que son de pago obligatorio para el resto de los ciudadanos que están en condiciones o que están alcanzados por dicho impuesto, es un tratamiento completamente desigualitario e injusto. Sería lo mismo que admitir que los jueces no paguen la luz, el teléfono o el gas como el resto de los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión respecto al formato actual de declaraciones juradas utilizado por la Corte? ¿Cree necesario ampliar la información contenida en los mismos? ¿Cuál es el mecanismo de acceso a dichas declaraciones que considera más idóneo? ¿Cree que la Ley 26.857 constituyó un avance o un retroceso en la calidad y cantidad de información de las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado? Sin pronunciarme en este momento sobre situaciones particulares que podrían ser judicializadas, pero con todo el ánimo de dar una respuesta sobre el tema, yo creo que en materia de formularios y de declaraciones juradas, lo único que debería ser ubicado en anexos reservados son datos sensibles, datos que hagan a la privacidad. El domicilio, por ejemplo, el número de teléfono, la patente del auto y ese tipo de cuestiones. No hay ningún dato que no pueda ser público dentro de las declaraciones patrimoniales de los jueces. Y excepciones que han sido previstas en legislación reciente, como la posibilidad de omitir la participación en sociedades, no es precisamente una materia que deba ser parte de ningún informe o anexo reservado. Respecto de las posibilidades de acceso a esa información, yo creo que a esta altura ya del siglo XXI no hay otra posibilidad que considerar como única alternativa el acceso a través de Internet, sin necesidad de trámites que dificulten consultar no solamente el contenido, sino también la evolución patrimonial que han tenido todos los magistrados durante su ejercicio. ¿Considera que es necesario que la Corte Suprema reglamente el acceso a la información pública en el ámbito de su competencia? ¿Qué valor le asigna usted al derecho de acceso a la información pública consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos? Bueno, la Corte, como dije hace un momento, ha hecho grandes esfuerzos por facilitar el acceso a la información pública. Rescato nuevamente la iniciativa del Centro de Información Judicial, que ha sido un paso enorme respecto de lo que era la situación actual y de lo que era el acceso a la información de las decisiones de la Corte. Recordemos que estamos hablando de la publicidad de los actos de gobierno, que son también
las sentencias y los fallos de la Corte. Eso en cuanto al acceso a la información y cómo lo considero a la luz de los tratados de derechos humanos. Bueno, es un derecho humano fundamental el acceso a la información. Es la precondición para el debate público. Sin información no podemos debatir absolutamente acerca de nada. De modo que cuando esa información es retaseada o no se puede acceder con facilidad a ella, estamos ante una violación a este derecho, que es un derecho humano. ¿Considera que el derecho de acceso a la información implica una obligación pasiva del Estado de brindar datos ante las requisitorias o una obligación activa de publicación de información? ¿Considera que el derecho de acceso a la información comprende la obligación de los poderes del Estado y demás organismos públicos de producir los datos requeridos? No creo que sea únicamente una obligación pasiva de parte del Estado. Respecto de la obligación, la supuesta obligación de producir estos datos, bueno, depende de qué datos se trate y depende de cuáles sean las funciones del órgano requerido. Por poner un ejemplo, yo como ciudadano puedo exigirle a la autoridad responsable de la seguridad vial que me informe acerca de los accidentes de tránsito producidos, ¿sí? De sus causas. Es una información que debe tener ese tipo de órgano por la naturaleza de su competencia. Si no ha producido esa información, entiendo que ha omitido un deber y que debería producirla. Ahora, lo que yo no puedo hacer, si estoy haciendo una tesis sobre historia del ferrocarril en la República Argentina, es pedirle que me informe acerca de dónde vinieron los tirantes, los primeros tirantes que se utilizaron para hacer las vías, o cuántos bulones se instalaron desde 1880 en adelante. Entonces, es ese tipo de límites, digamos, salvo que la petición sea absurda o burda y que no tenga que ver con las competencias del órgano, fuera de ese tipo de circunstancias, dentro de las competencias que tenga cada órgano, están obligados a producir la información que se les requiera. ¿Considera necesario implementar medidas para lograr mayor participación ciudadana en el ámbito del Poder Judicial? En caso afirmativo, ¿qué tipo de medidas considera que deberían realizarse y cuál debería ser su contenido? En caso negativo, explique sus fundamentos. Bueno, hay mucho por hacer en materia de participación ciudadana en el Poder Judicial. Esta Corte, nuestra Corte actual, ha dado también grandes pasos y muy importantes en esta materia. Uno de ellos, uno de los más conocidos por su visibilidad pública, ha sido el de las audiencias públicas. Audiencias que, a mi modo de ver, quizá deberían tener una mayor frecuencia y debería debatirse públicamente acerca de cuáles temas, cuáles cuestiones sometidas a consideración de la Corte deben tratarse en este tipo de audiencias, con la mayor transparencia del caso, mayor frecuencia y mayor transparencia de las audiencias. Además, cuando se trata cuestiones en este tipo de audiencias que involucran derechos de minorías, pienso en algún ejemplo reciente, derechos, por ejemplo, de poblaciones indígenas, bueno, no se trata solamente de invitarlos a participar de la audiencia y de escuchar los alegatos que tengan para decir, sino de también tenerlos en consideración al momento de elaborar las decisiones que se tengan que tomar y, por supuesto,
recibir esos argumentos al momento de fundamentar las decisiones que se toman. De nada sirve escucharlos, de nada sirve abrir instancias de diálogo en el Poder Judicial si no se tienen en cuenta los argumentos. En la justicia el diálogo es intercambio de argumentos y no puede haber diálogo o no hay diálogo auténtico si esos argumentos no son debidamente tenidos en cuenta. Lo mismo sucede con otra institución, con otro instituto que también ha sido impulsado por nuestra Corte Suprema actual, que es el de la amicus curia. Ha sido muy importante, ha sido un gran avance, lo recordamos sin duda alguna en casos que han tenido trascendencia mediática, como el de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisual o el caso Rodríguez con Google. Pero también se presentan en muchos otros casos en los que no siempre vemos esos argumentos reflejados en las sentencias. Es verdad que esto puede traer como inconveniente sentencias muy extensas, si es necesario responder a todos y cada uno de los argumentos que se presentan por vía del amicus. Pero también es cierto que si se abre esta posibilidad, e insisto, que si el diálogo es tenido en cuenta como el intercambio de argumentos, esos argumentos no pueden dejar de ser tenidos en cuenta en forma expresa, en el momento de elaboración de las decisiones y en el momento en el que esas decisiones son plasmadas en sentencias. ¿Considera necesario implementar medidas para ampliar la participación ciudadana en los casos judiciales que le toca a conocer a la Corte, cuyos efectos tienen alcance general? En caso afirmativo, ¿qué tipo de medidas impulsaría como miembro de la Corte para aumentar la participación ciudadana en casos con efectos generales? Y en caso negativo, explique sus fundamentos. No, la respuesta es positiva y creo que la respondí con la pregunta anterior, salvo que algún senador me requiera alguna ulterior aclaración. En caso de que existiera vacancia en la designación de miembros de organismos de control y el Poder Legislativo y o el Poder Ejecutivo no llevaran adelante esas designaciones y llegara a la Corte Suprema un planteo para que se les obligue a efectuar la designación, ¿considera que la Corte se encuentra facultada para ordenarle al Poder Ejecutivo y o al Poder Legislativo que efectúen esas designaciones? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué mecanismos jurídicos considera que deberían utilizarse en caso de que la decisión judicial sea incumplida por dichos poderes? Ya hay jurisprudencia de la Corte que en forma análoga podríamos aplicar a este tipo de casos. Sin duda, si hay una omisión inconstitucional, la Corte, una omisión inconstitucional de parte de los poderes públicos, la Corte no puede quedarse de brazos cruzados. ¿Cuáles son los mecanismos? Los que ya hemos visto en otros casos, mecanismos exhortativos, mecanismos que insten a los poderes públicos a cumplir con aquello que la Constitución les ordena y que no han cumplido. Esto, por supuesto, como dijimos hace un rato, se encuentra luego con algunas dificultades de ejecución que son propias de la asunción de nuevas facultades o de facultades que tradicionalmente la Corte Suprema no asumía. Y frente a estas circunstancias, creo que la práctica interinstitucional, la práctica del diálogo interinstitucional nos puede abrir las puertas para encontrar soluciones respecto de este tipo de conflictos como los que plantea la pregunta. ¿Qué políticas activas cree que podrían impulsarse desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover una mayor participación de las mujeres en espacios de decisión del Poder Judicial? Bueno, en primer lugar, continuar y profundizar el trabajo que se ha desarrollado hasta el momento en materia estadística. Es necesario conocer, saber fehacientemente
cuál es el porcentaje de mujeres, cuál es la cantidad y el porcentaje y el grado de representatividad que ocupan en los distintos niveles del Poder Judicial. Y esta información debe ser crucial y fundamental para realizar políticas desde el Poder Judicial que faciliten el acceso a las mujeres al Poder Judicial y a funciones de relevancia jerárquica en dicho poder. ¿Qué dedicación horaria semanal promedio le insumirán, en caso de ser designado juez de la Corte, el desempeño de los cargos docentes y la participación en otras actividades académicas? ¿Considera usted que debiera existir un límite para la ocupación de tales actividades docentes y académicas en beneficio de la dedicación exclusiva a la tarea del tribunal? Yo no sé si puede establecerse un límite a priori respecto de la cantidad de horas. Cada persona es distinta, cada persona tiene disposiciones distintas, puede tener voluntades distintas para resignar tiempo libre que otras personas no. Lo que sí creo es que una distribución del tiempo es necesaria, no solamente en beneficio de la dedicación exclusiva que requiere un cargo de la importancia como el de juez de la Corte Suprema, sino que no me parece el caso de desmerecer tampoco la función del docente. El docente también tiene que estar suficientemente preparado al momento de dar una clase, la tiene que preparar, tiene que estar dispuesto a dialogar con los alumnos, acompañarlos, ayudarlos en su formación fuera de hora, y estas tareas muchas veces son de difícil realización cuando se realizan otras tareas, y esto lamentablemente en el campo del derecho es algo más que frecuente, sea porque se ocupen funciones judiciales o porque se ejerza la profesión. En lo personal, actualmente no ocupo ningún cargo docente, ocupo sí funciones en asociaciones académicas internacionales que me han establecido compromisos anuales con los que deberé cumplir, pero que esto no implica apartarme de ninguno de los compromisos que requiere el desenvolvimiento normal del funcionamiento de unas eventuales tareas como juez de la Corte Suprema. ¿Con qué periodicidad estima usted, en caso de ser designado juez de la Corte, deberá viajar fuera de la ciudad de Buenos Aires para participar en actividades docentes y académicas? ¿Considera usted que debería existir un límite para ello? Respecto del límite, respondería lo mismo que anteriormente. Quizá es algo que podría acordarse en el seno de la propia Corte. En lo personal, y respondiendo a la pregunta que se me hace a mí particularmente, yo tengo dos funciones actualmente, que son la de secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y de presidente del Comité Internacional de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal, que me imponen únicamente la obligación de hacer 2 viajes al año, 2 viajes que no tienen una duración mayor a 3 días. Ese es el único compromiso que tengo asumido a la fecha y el único que trataría de respetar siempre y cuando la función en el tribunal me lo permita. Usted ha declarado públicamente que avala al gobierno de turno. ¿Cómo cree que esas declaraciones se compatibilizan con la exigencia de independencia judicial? Bueno, en rigor de verdad, yo nunca declaré avalar al gobierno de turno, ni al gobierno nacional, ni a ningún otro gobierno local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. He realizado críticas, es verdad, a funcionarios y a políticas de distintos gobiernos, La crítica que se hace sobre mi supuesta falta de independencia está construida sobre la base de supuestas publicaciones
que he efectuado en redes sociales, algunas de las cuales no reconozco como propias. Como sabemos, en las redes sociales hay usuarios que se dedican a prestar algunos tipos de servicios, ya sea recopilando información o fraguándola cuando esto sea necesario. Sin embargo, más allá de esta consideración, creo que lo más importante y lo que me corresponde destacar en esta ocasión es que en los 2 meses que han transcurrido desde mi postulación al cargo de juez de la Corte hasta la fecha, no se ha hecho en ningún medio, salvo cuando me han concedido una entrevista o la posibilidad de réplica, no se ha hecho una sola referencia a todas las críticas a funcionarios y políticas del gobierno nacional que hice y que no han sido pocas, y muchas de las cuales motivaron entrevistas y reportajes de varios medios de comunicación. De modo que lo que veo detrás de esta selección de declaraciones públicas es la idea de construir la imagen de un candidato a la Corte adicto o sumiso al poder del gobierno saliente. Respecto de mi supuesta militancia con otras agrupaciones políticas o judiciales, creo que, no solamente son falsas, sino que no solamente no he militado en ninguna de las agrupaciones a las que se me atribuye pertenencia, sino que creo que cabe aclararlo, mi única afiliación partidaria y mi única militancia política ha sido en la Unión Cívica Radical, partido al que me afilié el día que cumplí 18 años, por inspiración del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, de quien hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. He tenido también un paso posterior, a partir del año 2002, por el partido ARI, que duró lo que duraron hasta la conclusión de mis estudios universitarios, luego de lo cual me dediqué enteramente a mi vida académica. ¿Usted considera que el derecho a la participación igualitaria de las mujeres en espacios de poder público encuentra recepción en tratados internacionales de derechos humanos? En caso afirmativo, ¿considera que la jerarquía del decreto 222/03 respecto a la variada especialidad y procedencia regional es superior a los tratados internacionales de derechos humanos? No, por supuesto que la jerarquía del decreto 222 de 2003 no es la misma que la que tienen todos los tratados de protección de derechos de la mujer, de los que tienden a lograr una situación de paridad y de igual participación en todos los ámbitos de la esfera pública y también privada. Creo, sin embargo, que en lo que respecta a la composición de la Corte, la disminución del número a 5 es un obstáculo fáctico, innegable, a los efectos de contar con una mayor pluralidad en el máximo tribunal. Si tenemos en cuenta que sería deseable contar con una mayor participación de mujeres, con representantes de distintas especialidades, con representantes o personas provenientes de distinta extracción social, de distinta formación, no tanto quizá por la importancia de que sean especialistas en una materia, sino por lo que la distinta especialidad aporta en la Corte. Todos los jueces tienen que saber acerca de las cuestiones que tienen que resolver, salvo que se trate de cuestiones muy específicas, en cuyo caso tendrán que estudiar. Pero lo que sí aporta la diversidad en la procedencia de la materia es una visión distinta, una formación distinta. Por ejemplo, mientras los constitucionalistas tienden a formarse en los Estados Unidos o en el mundo anglosajón, los penalistas, por nuestro origen, tendemos a completar nuestros estudios en la Europa continental.
Insisto, el decreto 222 no tiene la jerarquía de los tratados que protegen los derechos de la mujer. Si se me pregunta de qué manera o cómo sería la Corte, que desearía una Corte plural, integrada por la mayor diversidad posible, olvidaba también la diversidad de proveniencia geográfica de sus miembros. Bueno, es otra cuestión que creo que también debería ser tenido en cuenta. Y por último, una pequeña consideración y sin ninguna intención de polemizar, quienes han tenido la oportunidad de recorrer tribunales, oficinas administrativas, seguramente han podido constatar en primera persona que la presencia de una minoría en un cargo no garantiza que esa minoría proteja o comparta o defienda los intereses que tiene esa minoría, o no por lo menos los intereses y los problemas que sufren las minorías que también integran esas minorías. Hay situaciones que lamentablemente hoy se encuentran bastante invisibilizadas, como los problemas que sufren las mujeres privadas de su libertad en su derecho a ejercer la maternidad. Otras cuestiones que sí gozan de mucha visibilidad, como el problema de la trata de personas y sobre todo de mujeres con fines de explotación sexual. Mi compromiso, si soy juez de la Corte Suprema de Justicia, es no solamente promover, continuar y profundizar el trabajo, el enorme trabajo desarrollado por la Oficina de la Mujer, por la OBD, inspiradas por la doctora Argibay y por la doctora Hayton de Nolasco, sino también promover otras instancias de promoción de los derechos de las mujeres que no han sido y no son tan tenidas en cuenta en forma habitual como las que acabo de mencionar. Trata de personas y situaciones de mujeres privadas de libertad. Muchas gracias. Vamos a reiterar, por favor. Se está pronunciando, ustedes quieren saber qué piensa el candidato, entonces no lo interrumpan. Y menos a los gritos, porque entonces la intolerancia es evidente. Muchas gracias.